Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos en un terreno súper interesante, uno que sé que a muchos de ustedes les encanta, una batalla épica. Pero no cualquier batalla, sino una que enfrenta a dos titanes de la ficción turca, dos personajes que han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas y corazones. Hablamos por supuesto de Engin y Tuba. Exacto, esa dupla que tanto suspiramos y nos emocionamos al verlos juntos. ¿Quién ganará esta batalla entre el pasado y el presente? En este vídeo vamos a desmenuzar a fondo a estos dos grandes actores, explorando sus inicios, sus momentos cumbre, y cómo han evolucionado hasta llegar a donde están hoy. Queremos entender qué los hace tan especiales, qué nos atrapa de sus actuaciones y sobre todo, quién creemos que en una hipotética confrontación, se alzaría con la victoria. Y para que no se pierdan nada de este contenido que estamos preparando con tanto cariño, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrán quedarse fuera de nuestras próximas discusiones. Así que sin más preámbulos vamos a la batalla. Cuando pensamos en Engin Akyurek, muchos de nosotros lo asociamos instantáneamente con su icónico papel de Kerim en ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¡Uf, qué personaje! Un hombre atormentado, que a pesar de haber cometido errores terribles, lucha por su redención y por encontrar el amor verdadero. Engin nos regaló una actuación que fue pura visceralidad, transmitiendo una gama de emociones que nos mantenía al borde del asiento. Recuerdo la intensidad de sus miradas, la crudeza de su dolor, y esa vulnerabilidad que extrañamente nos hacía empatizar con él. Antes de Fatmagul sí tuvo sus roles, pero fue este quien lo catapultó a la fama internacional, consolidándolo como uno de los actores turcos más reconocidos y respetados. Luego vino Kara para Aşk, donde interpretó a Ömer Demir, un policía íntegro y apasionado, envuelto en una trama de corrupción y amor prohibido. Nuevamente Engin demostró su versatilidad, navegando entre la acción, el drama y el romance con una naturalidad asombrosa. Sus gestos sutiles, su capacidad para transmitir pensamientos y sentimientos complejos sin decir una palabra, son sellos distintivos de su estilo. Ha explorado otros géneros desde el thriller psicológico en The Family, hasta el drama histórico en The Atemens, mostrando una inquietud artística que lo impulsa a reinventarse constantemente. Lo que siempre me ha fascinado de Engin es esa aura de misterio que lo rodea, esa forma de ser tan auténtico y reservado fuera de la pantalla, que contrasta con la intensidad de sus personajes. Él es como un buen vino, que con el tiempo parece ganar más profundidad y carácter. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün. Tuba. Desde sus inicios, su belleza natural y su carisma innato la hicieron destacar. Su primer gran papel fue en Esla, donde interpretó a una joven obligada a casarse y regresar a su pueblo natal, enfrentándose a tradiciones arraigadas y a un destino incierto. Esla fue un torbellino de emociones, una mujer fuerte que se descubre a sí misma y lucha por su libertad. Tuba supo capturar esa fuerza interior, esa dulzura y esa determinación que conquistaron a millones. Después llegó Así, otra novela que la catapultó a la cima. Como Así, una botánica independiente y apasionada, Tuba desbordaba encanto y una conexión profunda con la naturaleza, que se reflejaba en su actuación. La química que tuvo con su coprotagonista fue palpable, y juntos nos regalaron una historia de amor inolvidable. Tuba ha explorado también roles más complejos y maduros. En Kara para Aşk compartió escena con Engin, y esa dupla se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca. Como Elif Deneyse, una abogada ambiciosa y sensible, Tuba mostró una faceta más sofisticada y determinada, enfrentándose a situaciones límite con una elegancia y una fuerza notables. Más recientemente la hemos visto en producciones como Melekler ve insanlar y The Gift, donde ha abordado temas más profundos y ha demostrado una evolución artística impresionante. Tuba tiene esa capacidad de irradiar dulzura y fortaleza al mismo tiempo, una dualidad que la hace increíblemente cautivadora. Sus ojos expresivos y profundos cuentan historias por sí solos. Entonces, ¿quién ganaría esta batalla? Es una pregunta que nos pone en un aprieto, ¿verdad? Porque ambos son talentos excepcionales, cada uno con su estilo único y su público fiel. Si pensamos en la ** trayectoria y la evolución ***, ambos han tenido carreras sólidas y han sabido reinventarse.
Engin, quizás ha explorado una gama de personajes más oscuros y complejos, sumergiéndose en las profundidades de la psique humana. Tuba, por su parte, ha sabido mantener una conexión con personajes UE, si bien a veces enfrentan adversidades, suelen tener un hilo conductor de resiliencia y esperanza, con una elegancia y una dulzura que la caracterizan. Si hablamos de impacto internacional ambos han logrado un alcance global impresionante. Sus novelas se han doblado y subtitulado en innumerables idiomas, y sus rostros son reconocidos en todo el mundo. Engin, con su intensidad dramática, ha cautivado audiencias que disfrutan de historias más crudas y realistas. Tuba, con su carisma y su belleza, ha seducido a un público que busca romances apasionados y personajes con los que es fácil conectar emocionalmente. En cuanto a la versatilidad ambos han demostrado ser capaces de adaptarse a diferentes géneros y registros. Engin ha pasado del drama romántico al thriller psicológico y al drama histórico con solvencia. Tuba, por su parte, ha interpretado desde jóvenes rebeldes hasta mujeres fuertes y determinadas en contextos diversos. Sin embargo, si tuviéramos que inclinar la balanza en una batalla hipotética debemos considerar que buscamos en un duelo de este tipo. ¿Buscamos la intensidad pura y la profundidad psicológica que Engin Akyurek parece exprimir de cada personaje? ¿O preferimos la elegancia, la dulzura y la fuerza que Tuba Büyüküstün proyecta con tanta maestría? Yo creo que la batalla no se trata de quién es mejor, sino de a quién apelamos más en un momento dado. Si quiero ver una actuación que me revuelva el alma, que me haga reflexionar sobre la condición humana, me inclinaría por Engin. Sus personajes a menudo se enfrentan a demonios internos y externos, y su forma de darles vida es simplemente magistral. Él te arrastra a su mundo, te hace sentir su dolor, su rabia, su redención. Pero si busco una historia que me enamore, que me inspire con la fuerza de su protagonista, que me regale momentos de ternura y pasión, Tuba sería mi elección. Ella tiene esa luz especial, esa forma de hacer que sus personajes brillen, que te conecten con su alegría y su lucha. Tuba te envuelve en su mundo, te hace sentir su esperanza, su amor, su determinación. Es como comparar una tormenta apasionada con un amanecer sereno. Ambos son fenómenos naturales espectaculares, pero ofrecen experiencias diferentes. Engin es la tormenta, la fuerza incontrolable que te arrastra. Tuba es el amanecer, la calma y la belleza que te renuevan. Si tuviera que dar un veredicto en esta batalla ficticia, y pensando en el impacto general y la forma en que han logrado conectar con una audiencia global a través de una dulzura y una fuerza que se complementan a la perfección, creo que Tuba Büyüküstün se llevaría una ligera ventaja en una batalla de popularidad y carisma duradero No me malinterpreten, Engin es un actorazo y su intensidad es inigualable, pero Tuba tiene esa capacidad de ser accesible, de inspirar y de conquistar corazones de una manera quizás más amplia y universal. Su habilidad para mantener un aura de esperanza y elegancia, incluso en los roles más dramáticos, la ha posicionado como un ícono querido por muchísimas personas. Claro que esto es solo mi opinión, y es donde entran ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Quién creen que ganaría esta batalla entre Engin y Tuba? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus personajes favoritos de cada uno? ¿Y qué es lo que más admiran de sus actuaciones? Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la trayectoria de Engin Akyurek, destacando su intensidad y su habilidad para interpretar personajes complejos, y hemos analizado la carrera de Tuba Büyüküstün, resaltando su carisma, su dulzura y su fuerza como actrices. Hemos debatido sobre quién podría ganar una batalla hipotética entre ellos, considerando su impacto, versatilidad y estilo. Personalmente me inclino a pensar que Tuba podría tener una ligera ventaja en cuanto a carisma y conexión global, pero la elección es muy personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Espero que hayan disfrutado de esta discusión tanto como nosotros. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y sus debates. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta compartirlo con todos sus amigos y familiares que también disfrutan de la televisión turca, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras batallas, análisis y mucho más.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.